Bueno, buen día, ¿cómo están ¿Cómo estás, todos? Roberto? Muy bien, abrazo para ti. Muy bien, el día está soleado, podría estar más soleado, porque hay unas nubecitas, unas nubes así como tenues, pero bueno, sale solcito, así que pongámonos contentos. Bueno, hoy vamos a conversar. Mm. Siempre Bueno, conversamos, pero hoy me gustaría escucharlos más a ustedes. mm. Eh, Ahí te acabo de mandar para que los mires después con detenimiento, y lo mandé también a Carlitos, a los dos. Hola. Ay, ¿por Tenemos a qué se...? Matu en el control hoy. Tenemos a Matu en el control hoy. Carlito tuvo Ah, que. perfecto. No sé por qué se iba se había como apagado el teléfono. Bueno, bueno, Matu, está en el link de frecuencia. En el Ahí link. lo Una vi, lo vi, larga, lo vi. una Mm. larga entrevista que le hacen a Mariano Sigman, que es un argentino experto en neurociencias. Yo se los recomiendo fuertemente que lo vean tranquilos, con tiempo, porque dura 1 hora y pico, porque no tiene una coma y un punto de desperdicio. Una de las mejores cosas que he escuchado últimamente. Yo además aman los libros de Roberto, él. ¿Le Roberto, está llegando una Roberto. llamada o algo? Hay Dime, dime, algo, hay dime. algo, hay como, está como Ahora, entrecortada tu voz y como que está sonando un celular ahora, o. A ver, ahora para, a ver, habla para. ahora, a ver, habla ahora. No, ya A ver. sonó, es el reloj. Bueno, había algo. Es el Nos reloj, mirábamos con Mato y esto dónde es. es el reloj que dio las 11 campanadas. Es un reloj que me acompaña desde hace más de 50 años. Y ha ido pasando por todas mis administraciones y todos mis vericuetos, idas y venidas, y bueno, y me acompañó en la emigración, así que lo quiero mucho. Bueno, Bueno, pero pará, a la gente le molesta. interrumpí el micrófono y volverlo a habilitar, por favor. Interrumpilo A ahí en ver, la pantalla, a ver, y volverlo a espera que no lo habilitar. veo. Espera que el teléfono hoy está haciendo... A ver, ahí está. A ver, ahora. ¿Ahora? Bueno, Hola, bien, hola, sí, hola. creo que sí. Bien. Ahora mejoró, ahora mejoró, ahora mejoró, ahora mejoró. Bueno, Bárbaro. buenísimo. Sí, seguimos. Este hombre tiene un libro que se llama El poder de las palabras, que tiene que ver con la conversación. Yo le recomiendo fuertemente me parece que estamos más que nunca en esta época donde nos cuesta tanto. Bueno, la noticia con la cual vos terminaste y yo ingreso, Ujú. tiene que ver con las declaraciones del creo que es senador, ¿no? Álvaro Delgado, ayer, sobre el tema más allá Presidente, presidente del directorio del Partido Nacional, del partido, digamos, que no está en el poder. de la Más allá oposición. no tiene que ver esto con ninguna preferencia política, sino que evidencia la dificultad que tenemos en conversar, Ujú. ¿no? Cómo enseguida surgen posiciones como antagónicas, y voy al título de la nota, Sí, a ver, explícame por qué. ¿no? Porque en esta, raramente o no, depende cómo se mire, en esta época donde hay tanta, bueno, con las redes y todo esto, hay tanta posibilidad de comunicación, y yo siempre lo menciono cada tanto en mis columnas, esto de que todo el mundo puede hacer broadcasting, puede transmitir lo que piensa, lo que le gusta, lo que no le gusta, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? La cuestión que uno esperaría o esperaba, digamos, con cierta ingenuidad, que esto iba a permitir el acceso a conocimiento y demás, que de hecho pasa, ¿no? Ahí es interesantísimo la cantidad de información que uno puede recabar, buena información que uno puede recabar en Internet, pero también ha proliferado toda una serie de gurúes y de brujos, como digo yo, brujos y brujas, ¿no? Que no se sientan mal ninguno, y brujes, si quieren, eh, que dicen cualquier cosa, que propalan cualquier noticia. Nunca la gente ha estado más propensa a creer
en la cosa, en la magia, ¿no? Y hablo de la magia mal entendida, la magia de esto que hablábamos la columna pasada, de pensar, voy a pensar, a ver si me saco el 5 de oro. Las cosas no suceden así, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, uno ve que florecen, todos estos brujos florecen en la era digital, porque siempre, evidentemente siempre hay una porción del público que, y tiene su explicación, digamos, ¿no? Que quiere más creer en que las cosas de la vida se solucionan mágicamente y no con esfuerzo y voluntad. Entonces, y acá entro de lleno en la columna de hoy, y a partir de ahí me gustaría escuchar ejemplos de ustedes, yo tengo un montón, de cómo nuestra actitud, lo que la gente llama, vieron que, bueno, a la gente joven no le pasa tanto, porque no le hacen tanto diagnóstico no le dicen este tipo de cosas, pero a la gente grande no suelen decir, bueno, lo que pasa es que vos tenés tal actitud, ¿no? Y es verdad, yo tengo bastante actitud en un montón de cosas. Y siempre he hecho lo que me ha parecido mejor para mí y he afrontado, bueno, por supuesto, cosas que me han ido muy bien y, por supuesto, un montón de fracasos. Pero voy al hecho de que es interesante darnos cuenta que este hombre dice algo muy lindo, que dice, yo no sé si a ustedes les pasa, yo me hablo a mí mismo, ¿no? Y me parece que tan loco no estoy, porque hace un tiempo largo la escuché decir a Mirta Legrand, que se podrá decir cualquier cosa de ella, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, etcétera, etcétera, pero la mujer está lúcida a los 90 y casi 100 años tiene, y está lúcida y todavía conduce un programa de televisión y no chochea, o sea que lúcida está, que ella también que se habla todo el tiempo. Y yo no solo me hablo, sino que no me tomo muy en serio. ¿A qué voy con esto? Por supuesto, en la vida diaria a veces cometo errores, ¿no? Se me cae algo o ese tipo de cosas, ¿no? O hago algo que me parece que va a salir bien y me sale para la miércoles. Y la verdad que me río de mí mismo. Tengo esa capacidad de decir, pero Roberto, serás bobo. La palabra no es bobo. Yo cuando hablo conmigo no empleo la palabra bobo, empleo la otra. Y le digo, pero Roberto, si serás tal cosa. Me lo digo y me lo digo en voz alta incluso a veces. Y este diálogo, los pensamientos que nosotros tenemos, todos los pensamientos, siempre estamos dialogando con nosotros mismos en principio. Y él inicia uno de sus libros y la conferencia esta, dando un ejemplo que seguramente vamos a encontrar espejos en ejemplos de ustedes, de algo que uno dice, no, esto no es para mí. O yo no sirvo para el deporte, yo no sirvo para las matemáticas. Yo voy a contar una anécdota mía y después habilito que ustedes cuenten alguna suya, ¿no? Yo me acuerdo cuando empiezo el secundario, a mí me interesaban determinadas materias y otras, la verdad, no me interesaban. Por caso, voy a contar otra pequeña anécdota, la misma profesora, creo que en primer año, nos daba castellano, sería lengua, vamos a decir, y nos daba latín. Sí, porque aunque ustedes piensen que yo bajé de las carabelas, yo en mi escuela tenía latín. Bueno, por supuesto, yo decidí que el latín no era de mi absoluta incumbencia y no lo estudié nunca. O sea, hacía lo mínimo para pasar, digamos, ¿no? Bueno, a lo cual la profesora estaba bastante desconcertada, pero la más desconcertada era la profesora de matemáticas, porque a mí las matemáticas no me gustaban. Entonces, olímpicamente, como de costumbre en mi vida, decidí que no la iba a estudiar, ¿no? Y por supuesto me iba pésimo en matemáticas, porque directamente no la estudiaba. Y un día, la profesora me cruza en el patio del colegio, sería del liceo acá, y me dice, Crowley, ¿puedo hablar con usted un minuto? Sí, señora, sí. Y me dice, yo le quiero preguntar algo. Digo, ¿usted qué problema tiene ¿tiene problema conmigo? Me dice. La mujer
las profesoras de matemáticas generalmente suelen ser brujas. No es el caso de esta mujer, era una santa. Lo más bueno, Herminia Abad se llamaba todavía. Le han puesto el nombre de ella a una calle en Bahía Blanca, o sea que fíjense que era un personaje. La cuestión, Herminia era buenísima, me dice, ¿usted tiene algún problema conmigo? No, no, señora, digo, ¿cómo voy a tener un problema con usted? Y porque yo hice en la sala de profesores, estuve preguntando, ¿y usted es buen alumno? Me dice, pero en mi materia es un desastre. Le dije, lo que pasa es que a mí las matemáticas no me gustan. Y ella me dijo, bueno, eso lo puedo entender, pero usted tiene que saber que para manejarse en la vida, usted necesita saber matemáticas, ¿no? A lo cual, esto era primer año, a lo cual yo le dije que sí, que sí, que sí, estudié un mínimo para pasar, me fui a marzo, fue la única vez en mi vida que me llegó una materia a marzo, y finalmente en marzo, ya en el verano me empezó a apretar un poco encima se lo había ocultado a mi madre, con lo cual imagínate si tenía que repetir el año y no le había dicho nada, bueno, me iba a ligar más que un chancletazo. La cuestión que finalmente aprobé la materia, pero seguí sin gustarme las matemáticas, porque yo me dije, no es para mí, no es yo tengo otra mentalidad, soy más de las ciencias humanas, bla, bla, bla. Llegué a tercer año del liceo con la misma actitud. En tercer año la cosa se puso fulera porque la profesora no era una hada buena, era malísima, era más mala, pero más mala, malísima. Con lo cual, en un determinado momento, yo percibí el peligro y dije, voy a tomar clases particulares. Me fui a lo de una profesora particular, me acuerdo su apellido, Sútora, íbamos todos los que teníamos, los que no queríamos estudiar, íbamos a lo de la Sútora, ¿no? Que era buenísima la mujer, y me explicó, en ese momento, la matemática que era el tercero del liceo, y me pareció una pavada, y a partir de allí no tuve más problemas con las matemáticas porque me di cuenta que esto que yo me decía a mí mismo, yo no sirvo para las matemáticas, no era cierto. Simplemente yo no me había puesto a estudiar matemáticas y no lo había entendido. De hecho, entendí la belleza de los números. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las palabras, por supuesto, sirven para describir ciertas cosas, ciertas realidades, o para la poesía, pero también construyen realidades. Es decir, el niño que se dice yo no sirvo para las matemáticas, o yo no sirvo para el arte, o yo no sirvo para la música, para el baile, para la danza, para lo que sea, se está construyendo un futuro en el cual esto va a pasar. Es una especie de profecía autocumplida. Y yo creo que esto tiene mucho, mucho que ver. ¿Por qué? Porque entonces entramos en el terreno de darnos cuenta, y acá dejo de hablar, que nosotros podemos tener ante una situación de la vida una mentalidad rígida, yo no sirvo para las matemáticas. Está comprobado científicamente que la persona que hace eso ante un problema es altamente probable que no lo pueda resolver, que se frustre y que esto tiña el resto de su personalidad. Y está el otro grupo de gente que tiene una mentalidad más plástica, que entiende la dificultad. O sea, no es que dice, esto lo saco de taquito, sino que dice, bueno, esto es difícil, le tengo que buscar la vuelta. Entonces le pide a la hermana que está un año más adelantada que le explique, o va, como en el caso mío, a una profesora particular, y ahí se da cuenta que la dificultad estaba dentro de su cabeza, que no estaba en el libro de matemáticas. Y así, con montones de cosas de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos cablear, entre comillas, nuestro cerebro y podemos cambiar con esfuerzo y voluntad y sacrificio, esto le va a gustar a Jorge, la voluntad, podemos cambiar cosas de nuestra vida, que no existe el destino, ¿no? Esto que dicen, y bueno, será el destino. No, minga, y perdón por la expresión, no hay destino, hay que construirlo. Que hay cosas que no dependen de nosotros, sí, es verdad, es verdad. O sea, yo tenía una amiga ya en la universidad que le cayó un rayo en la casa. A ver, ¿a cuánta gente que ustedes conocen le cayó un rayo en la casa? Hay que tener mala suerte. Pero ven, ahí está.
No es mala suerte. Bueno, es el azar. Le tocó a la casa de ella como le podría haber tocado a mi casa. Por suerte no. Pero es así. Entonces quiere decir que lo que nos pasa en la vida no tiene que ver con el rayo que nos cae, por supuesto sino con qué hacemos con ese rayo que nos cae. ¿Mm? Y ahora los escucho. Bueno, a ver, Karina. No, no, claro, no, nos condiciona. Bueno, primero que nada, buen día, Roberto, buen día. Buen día. Me parece Si muy yo, bien. El buen día ese te habilita un tiempo. Así sí, podés pensar. quise escapar, pero como Carlito se fue y Matu no tiene la cámara habilitada, me parece que me mandaron a mí para poder compartir. Bueno, en relación a lo que decías, en mi caso personal, por ejemplo, un día, y teniendo en cuenta que yo había abandonado los estudios y después los volví a retomar, quería entrar a estudiar, pero no tenía muy claro de qué forma. Y yo supe siempre que quería ser periodista, yo siempre supe que la comunicación era lo que quería hacer, pero por algunas cosas de la vida dije, bueno, como tengo que empezar a retomar los estudios, lo que voy a hacer es administración de empresas. Yo odio las matemáticas, no puedo, no entiendo cómo hice eso. Y finalmente, bueno, tenía que apechugar porque ya me había anotado, porque eran una carrera corta, era administración de empresas y después tenías que terminar en la universidad y eran 3 años aquí en Maldonado. Por lo tanto, había que apechugar y pude salvar esa situación con muchas dificultades. Me tuve que ayudar con un docente también en contabilidad que ya no está, a quien recuerdo con enorme cariño, el profesor Casareto, pero bueno, salvé esa prueba y me recibí. ¿Para qué? Para nada, porque nunca voy a ejercer algo que no me gusta. O sea, no me gusta y no me gusta y no lo disfruto. Entonces, fue como saltar, hacer algo como más o menos similar a lo que vos mencionabas, pero bueno, cuando ya estaba en el río tenía que nadar o me ahogaba y nadé para salvar y salvé. Y acá estoy, pero no, nunca ejercí nada, jamás toqué un libro de contabilidad después de recibirme. Pero aprendiste algo mucho más interesante, que es que pudiste, que se puede, Sí, ¿no? Que sí, es, sí, sí, sí. porque, a ver, ahí también hay una cosa que este hombre, después escúchenlo porque es interesantísimo. La otra cosa que él dice, por eso se aleja totalmente de la brujería y de esta cosa de tú puedes, tienes que pensar lo suficiente y puedes, porque yo por más que piense y piense, no se me van a ir las arrugas, porque, y en buena hora tampoco, porque lo que me ha costado, pero digo, él lo que dice, la inteligencia radica en, primero, la palabra puede no quiere decir puede, no quiere decir puede ser el mejor. O sea, cuando él también dice, si uno se pone una expectativa que, que de entrada sabe que no puede cumplir, termina frustrándose. Entonces, la inteligencia radica en saber cómo dosificar el puede, ¿no? Que eso no es tan fácil, uno lo va aprendiendo en la vida, a veces a los sopapos, a veces te va bien, a veces te va mal, y bueno, vas haciendo como bueno, esto sí, esto no, o esto hasta acá, pero, pero digamos, lo interesante es que no existe esta cosa de la profecía autocumplida, ¿no? O de que cuando eso que uno escucha muy frecuentemente, a ustedes les pasará, la gente que cuando se encuentra acorralada, ¿no? Cuando uno dice, che, pero ¿por qué tal cosa, tal otra? Y te dicen, bueno, yo soy así. Y ese yo soy así es una especie de, bueno, yo no voy a cambiar, ¿no? Claro. Y, 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 y realmente si lo que vos estás haciendo o estás perjudicando a alguien, y la verdad que tenés que cambiar en ese caso, ¿no? Más allá de que a veces uno, sin perjudicar a nadie, no está perjudicando a uno, sino que esa voluntad de no cambio, esa cosa de no, ni siquiera pensar que puedo hacer algo. Voy a dar un ejemplo mío, por ejemplo, valga la redundancia. Hace un montón de años, en el 2004, 2005, por ahí, voy a una exposición en el Malva en Buenos Aires. Yo vivía en Buenos Aires en esa época y veo un montón de cosas que me encantaron y veo un cuadro que me encantó y yo me paro frente al cuadro
Mi madre era pintora, era poetisa, bueno, pero yo no, nada que ver. Me paro frente al cuadro, me lo miro y digo, qué lindo cuadro. Digo, yo podría hacer esto, ¿no? Como diciendo, lo cual después la vida me demostró que era un grado superlativo de soberbia. Pero eso es harina de otro costal. La cuestión, salgo del Malva y como es habitual en mí, yo soy del dicho al hecho, voy a la casa de arte y compro todos los materiales, ¿no? En esa época compré óleos y solvente y no sé qué, y la paleta y los pinceles y el marincoche. La cuestión, cuando llego a casa, digo, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿No? Bueno, así se inició mi largo camino por la pintura que nunca termina y en determinado momento, en otro momento, dije, quiero aprender a hacer figura humana. Entonces tomo un curso con un profesor en Buenos Aires, ahora somos muy amigos, es muy excelso dibujante y pintor. Y el primer día que llego, él me dice, me da una imagen de una mujer así reclinada y me dice que la haga. Yo la dibujo pensando que estaba dibujando algo razonablemente bien. Bueno, pasó el tiempo, él me enseñó mucha técnica. La cuestión que hace poco, ya viviendo acá, revolviendo entre cosas viejas, encuentro ese dibujo. Y no podía parar de reírme. No podía parar de reírme porque era horrendo. Pero no sé, la pobre mujer parecía una foca. Era una foca, verdaderamente era una foca. No tenía nada que ver con una señorita muy linda. Entonces se lo mando, le hablo por WhatsApp, le digo, Sandro, mirá lo que encontré, ¿no? Y después le mando otro que tiempo después, con técnica, él me enseñó que estaba razonablemente bien. Entonces quiere decir que hay un camino para la superación, pero el camino para la superación es el esfuerzo, es la fuerza de voluntad. Es decir, yo voy a tratar de hacer lo mejor que yo puedo. Que también ahí hay una diferencia, ¿no? Porque hay gente que es dotada. Hay gente que tiene genética como para el deporte. Es decir, yo aunque yo volviera a nacer y desde que doy el primer pasito como frecuencia abierta, que está dando los primeros pasitos, hasta esta altura, tengo de coach a los mejores coaches del mundo, nunca voy a ser Messi. ¿Por qué? Porque el tipo tiene un conjunto de cosas que, además del esfuerzo, el trabajo y el sacrificio, lo hacen que sea número uno. Pero sí podría haber llegado a ser un jugador de fútbol decente, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y él da un ejemplo muy lindo. Dice, cuando vos te caes, vos vas caminando por la calle y delante tuyo se cae una persona. ¿Qué es lo que te surge hacer? Cuando vos ves que alguien se cayó delante tuyo, ¿qué se les ocurre a ustedes hacer? Corres a ayudar. Por lo menos yo Sí, corro a ayudar a colaborar levantar. a eso, seguro. Sí. Exactamente. Te acercás, tenés una actitud que se denomina compasiva. Tenés la palabra compasión quiere decir sentir pasión, estar conectado afectivamente con la otra persona, ¿no? No la cosa de compasión de pobrecito, sino la cosa de compasión de que, uy, este ser humano la está pasando mal, es como yo la está pasando mal, lo voy a ayudar. Claro. ¿Qué nos pasa cuando nosotros nos resbalamos y nos caemos? ¿Qué hacemos? Yo no voy a decir nada. Miramos a ver si hicimos el ridículo, si nos están mirando. O nos levantamos rapidísimo, lo más rápido. ¿Y qué nos decimos? Aunque no lo digamos en palabras, ¿qué nos decimos mentalmente? Pero qué torpe. ¡Ah, está perfecto! Bueno. Claro. Fíjate cómo hemos cambiado. No soy tan fino en mi expresión. Bueno, peor, claro. ¿Ves? Bueno, ahí está, mira, este ejemplo es divino. ¿Por qué? Porque ante la misma situación de un congénere, somos compasivos. Uy, ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar? Llamo al médico, ¿te duele?
ante la misma situación nuestra, ¿qué nos decimos? Pero Roberto, ¿no ves que sos torpe, sos idiota? ¿Cómo fuiste? Entonces, cómo nos hablamos tiene mucho que ver. Si en vez de hacer eso decimos, che, a ver Roberto, ¿cómo estás? ¿Te duele? ¿Te golpeaste la rodilla? ¿Dónde te golpeaste? Tendrás que ir al médico. No, en vez de decir, no, pero ¿no ves que sos un salame? ¿Cómo no venías mirando por venir mirando el celular? Bla, 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 bla. Quiere decir que nuestras palabras, porque aunque no las digamos en voz alta, este diálogo que mantenemos con nosotros mismos, son palabras, están construyendo realidades. A partir de ahí, ¿no ves que soy torpe? Y sobre todo, cuando uno es grande, digamos, por ahí la vida, digamos, te sopapeó un poco y uno puede ser un poco más compasivo con uno mismo, ¿no? Y decir, bueno, después de todo, me puedo caer de vez en cuando, qué sé yo. Pero imagínense esto en la mentalidad de un niño, que el niño no tiene con qué comparar. Y si todo el tiempo le estás diciendo y hacemos que él se diga, le reafirmamos, ¿no ves que sos torpe? ¿No ves que sos torpe? Y va a ser torpe. Va a ser torpe, porque él se va a construir torpe, digamos. O al revés. Al revés. Por eso, en otra parte de la charla que es muy interesante, él habla sobre su segundo libro, que es sobre la amistad. Todos son súper recomendables. Él tiene algo muy bonito, habla de cosas divinas de la amistad, pero una de las cosas que más me impactó, dice que los amigos son esas personas que nos dan luz. Y a mí me pareció un resumen divino de la amistad, ¿no? De los distintos amigos que uno tiene. Podemos hacer una columna de la amistad, no es el tema hoy. Hoy quería hablar más que nada de esta posibilidad, esta neuroplasticidad que nos hace que podamos cambiar el cableado de nuestro cerebro para vivir mejor. Para vivir mejor, porque es un dicho, parece como tonto repetirlo, pero que la vida es un viaje, y con la única persona que viajamos todo el tiempo, o sea, nosotros viajamos un tiempo con nuestros padres y nuestros hermanos, si los tenemos, viajamos un tiempo con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestros amigos, pero con la única persona que viajamos toda la vida es con nosotros. Y nos estamos hablando todo el tiempo. Por ejemplo, cuando uno se despierta, ¿no? Nos despertamos, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? Nos empezamos a hablar, ¿no? Imagínense si la primera charla entre nosotros es, otra vez hace frío, está nublado y encima está por llover. Conversación 1. Todo mal. Claro. Conversación 2. Me despierto, la perra que está durmiendo a los pies de la cama, me mira con esa cara, esa ternura que perruna, digamos, ¿no? Se acerca y lo acariciamos y nos da un beso, nos lame la mano. ¿Cómo suponen ustedes que nuestro medio interior y nuestro cerebro responde ante una y ante la otra? ¿Qué cosas, qué hormonas, qué sustancias se vierten al torrente sanguíneo en una situación o en la otra? Totalmente opuestas, ¿no? Quiere decir que, otra cosa, les voy tirando cositas. Hace unos cuantos años se empezó a poner de moda esto de la mala onda, ¿no? Que la gente dice, y fulano tiene una mala onda. Y yo que soy bastante cartesiano, bastante racional en mis pensamientos, y encima estudié ciencia, con lo cual reforzó todo ese lado mío, decía entre mí, qué pavada esto de la mala onda, gente que mala onda, pero la gente inventa cualquier pavada. Bueno, resulta ser que la ciencia está demostrando ahora que hay gente que tiene mala onda. ¿Qué quiere decir? Que tiene, que nos rodea de alguna manera con una cosa oscura, con una cosa que
que nos tira para abajo, digamos, ¿no? Que está comprobado que hay personas así. O sea, que lo que hacemos y la manera como interactuamos con los demás no es neutra. A ver, la risa de Karina en el programa es me sale la palabra en inglés, no me sale la palabra en castellano, un asset, es como un valor, ahí está. Es un valor, o sea, frecuencia abierta, sin la risa de Karina, vale menos. Sí. Bueno, qué orgullo. Vale menos. Vale menos porque, no solamente porque es la identidad del es parte de la identidad del programa, sino porque, podríamos hablar horas de esto, a mí me apasiona, porque la risa es contagiosa. Cuando nosotros nos reímos, cuando escuchamos reír a una persona, no me digan ustedes que no se contagia la risa se contagia. Total, sí. Hace un tiempo circulaba en internet un reel muy cortito de un bebé gordito que se reía. Yo no podía dejar de reírme cuando escuchaba a este bebé, porque además es una risa tremendamente contagiosa, ¿no? Y vos sabés, Karina, Jorge, Matu, si uno hace acá hablamos ciencia, ¿no? Cuando uno hace la mueca de la risa, la mueca, o sea, mueve los músculos de la risa, de la sonrisa, se activa el mismo mecanismo hormonal de sustancias, vamos a llamarlas buenas, que cuando nos reímos de verdad. Mirá. O sea, fíjense hasta qué punto la unión del cuerpo con el cerebro, o sea, para darles una idea, para cuando el cerebro manda un cableado, vamos a decir una información, ¿no? Es como si Jorge a la mañana dice una información, por ejemplo, dice el pronóstico del tiempo, y Karina, que está en la calle, le devuelve 9 cosas, 9 informaciones. Así funciona así funcionamos. Digo esto porque a veces pensamos que el cuerpo es como que está ahí para moverse nomás y otras cosas, bueno, que son interesantes. Pero no es así. Es decir, hay una tremenda interrelación. Entonces, cuando dicen, no es importante lo que pensemos, sí, es re importante lo que pensemos. Porque no solo pensamos el mundo, nos pensamos nosotros y pensamos a los demás. Pensamos a nuestra pareja, a nuestros hijos. O sea, fíjense la responsabilidad enorme que tenemos. Sobre todo, yo siempre pienso en los que tienen niños, porque los niños son como plastilina. Están como para moldear. Y está tan bueno poderlos moldear, digamos, poder darles la libertad de esto, ¿no? De manejar diferente lo que... no, pero yo no sirvo para tal cosa. ¿Cómo no? Sí, hacé la prueba, hacé el intento, o yo te ayudo, o cosas por el estilo, no sé. Es sumamente interesante y por supuesto que no estamos filosofando, tiene muchísimo que ver con la salud, porque la gente, entre comillas, mala onda, o la gente que se piensa mal, vive menos, comprobado, trabajos científicos, vive menos, se muere más. Este hombre contaba una anécdota cuando, los que son muy jóvenes no lo saben, pero cuando empezó el HIV, en ese momento el SIDA, se lo llamaba la peste rosa, porque los que mayoritariamente más pacientes empezaron a aparecer eran homosexuales en el área de la Bahía de San Francisco, era mortal, pero había gente que vivía más con la enfermedad y gente que se moría rápido, digamos. Entre los factores que se encontraron, porque estaban desesperados por saber de dónde venía, qué era lo que pasaba y cómo curarlo, que hoy por suerte hay medicación, afortunadamente, hoy es una enfermedad que queda crónica, digamos, encontraron un montón de variables. Algunas, las que por supuesto ustedes se imaginarán, qué sé yo, un diabético tenía peor pronóstico, un hipertenso tenía peor pronóstico, un obeso tenía peor pronóstico. Pero ¿saben qué personas tenían peor pronóstico? Las que no podían hablar de su enfermedad, las que no lo podían contar.
las que no tenían ningún amigo o alguien a quien decirle tengo HIV. Esa gente se moría antes. Entonces, los que me digan que las palabras son solo palabras, no son solo palabras. Las palabras construyen realidades. Y me parece que esto tiene que ver con, por supuesto, tiene que ver un montón con la salud, pero a mí particularmente me enorgullece por el equipo en el que estoy en Frecuencia Abierta, porque creo que se cuida justamente mucho la palabra. Se cuida mucho la palabra. Y no estoy hablando de las malas palabras. Podríamos hacer una columna de lo que son las malas palabras o las buenas, o existen las malas palabras, no sé, sino de la palabra respetuosa, la palabra afectuosa, la palabra que celebra la diversidad, que celebra la diferencia, el silencio, los silencios de la radio, los silencios en los cuales la radio escucha, algo que nos cuesta mucho hacer, porque a veces solo la gente que entrevista a Karina por la calle, por ejemplo, muchas veces lo único que necesita es hablar, es que la escuchen, que su voz, que su palabra sea escuchada. Así que aprovecho la oportunidad no para hacer un autoelogio, porque, digamos, Frecuencia Abierta existía mucho antes que el doctor Crowley, o sea que yo soy un agregado tardío, nada más. El mérito lo tienen los que empezaron antes, pero me parece que yo me siento en la obligación de decirlo esto, porque me parece que, y vuelvo a las palabras, no es del todo común. Entonces, vale la pena reconocer el esfuerzo, porque esto es producto del esfuerzo, de la fuerza de voluntad, de no caerse ante los obstáculos. Ante un obstáculo me levanto, me limpio las rodillas y sigo caminando. Y no me digo soy torpe, me digo voy a ver cómo mejoro de esto. No hablo más. Bueno, Roberto, muy Qué lindo. diferente, interesante charla. Sí. Muy diferente, interesante Sí, charla. sí. Muy reflexiva. Muy linda. Muy reflexiva. Así que Muy te linda. felicito por la iniciativa.